Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El programa de hoy lo dedicamos a la celebración del centenario de una de las obras más conocidas del autor alemán Thomas Mann. Se trata de La montaña mágica, que transcurre en un sanatorio de tuberculosos en una montaña de los Alpes suizos. El protagonista de la novela es Hans Castor, un joven que acude al sanatorio para ver a su primo Joachim. Lo que no sabe Castor es que una vez allí no volverá a salir hasta dentro de 7 años, periodo que abarca la novela, que es en sí misma un retrato de la enfermedad europea que explotó durante la Primera Guerra Mundial. Empezamos con una biografía del autor. Estas notas las tomamos del canal De Boca en Boca. Aquí nos relatan algunos hechos y fechas de la vida del autor alemán. Thomas Mann nació en Alemania, Lübeck, en 1875 y murió en Zúrich, Suiza, en 1955. Desde que Hitler subió al poder en 1933, vivió en Suiza y posteriormente en Estados Unidos, donde ejerció como profesor de literatura durante la Segunda Guerra Mundial. Fue Premio Nobel de Literatura en 1929. Criado en Lübeck, en el seno de una familia de la alta burguesía, fue autodidacta, pues con el desplazamiento de la familia y su poca inclinación por los estudios académicos, no llegó a finalizar el bachillerato. En 1905, con 30 años, se casó con Katia Pringstheim, hija de una prominente familia judía de intelectuales y artistas. Su padre era un famoso matemático y ella misma, algo excepcional para la época, cursó matemáticas también. Los Mann tuvieron 6 hijos. De tendencia conservadora, fue antinazi. Los consideraba un disparate con esvástica. Para complementar la visión sobre su vida, traemos estas notas de Literatura para Todos, en la que nos presentan algunas relaciones entre su vida y su obra. Thomas Mann nació en 1875, hijo de una acaudalada y antigua familia de comerciantes de la ciudad alemana de Lübeck. Esta crianza burguesa sería determinante en toda su vida y obra. Utilizaría personajes de su entorno para tejer sus hilos literarios, como los Buddenbrook, sobre su familia, y Tonio Kröger, sobre él mismo, su juventud y la oposición entre la vida mundana y el arte. Mann debía heredar el comercio de cereales, tal como lo había heredado su padre. Debía ser, como lo fue también su personaje, Thomas Buddenbrook, otro eslabón más en la cadena, un simple hierro para darle continuidad a la costumbre. Sin embargo, el joven Thomas Mann se sabía distinto desde sus primeros años. Rico, en una alta posición social, veía con desconfianza su temprana vocación de artista como un síntoma de una enfermedad, de una ruptura con la vida tranquila y burguesa que le pertenecía. Era mal estudiante, no por rebelde ni por agresivo, sino porque nunca pudo aceptar ninguna disciplina externa. Ahora bien, es sabido que años después, cuando fuera escritor, portaría una disciplina rayana en lo obsesivo al momento de hacer su trabajo, pero por entonces, y en realidad para siempre, todo yugo que no tuviera que ver con su arte o que le fuera externo, representaría para él un oficio insoportable y aburrido que solo podría inspirarle pereza. A decir verdad, solo le interesaba contar y escuchar historias. No hacía nada en el colegio y nadie le auguraba ningún futuro. La vida dedicada al arte no parecía posible, pero también sabemos que la vida no le propone a nadie que sea artista. Propio en otros oficios, la psicología, el derecho, la ingeniería, la medicina. Pero el arte no es una propuesta, ni tampoco una obligación. Mann, perdido en un mundo burgués que ya le había trazado a la comunidad de un destino, es decir, el de ser un eslabón más en la cadena familiar, tener hijos, más eslabones y vivir haciendo el mínimo esfuerzo posible. ¿Acaso en un último esfuerzo por encontrar disciplina, se inscribió en la academia militar? Pero la disciplina de los soldados le resultó todavía más insoportable que la de la escuela.
Del canal Literatura para Todos tenemos una presentación sobre Mann y su escritura, tono, temas, inquietudes, preguntas y actualidad de su obra. Un panorama que, esperamos, les resulte útil para dibujar un mapa y aproximarse a la obra de este escritor alemán. Bienvenidos a Literatura para Todos. El día de hoy hablaremos sobre el escritor alemán Thomas Mann, una de las principales referencias históricas y literarias del siglo XX, ganador del Premio Nobel en 1929, el autor de La muerte en Venecia, Los Buddenbrook, la tetralogía bíblica de José y sus hermanos, Dr. Faustus y, sin duda alguna, su obra más conocida, La montaña mágica, se erigiría también como un defensor de los valores occidentales en el crisol de los totalitarismos en los que se sumió Europa, en la barbarie de la Gran Guerra de 1914 y en la pérdida de la civilización a nombre de la violencia. Para Mann, la civilización y la cultura debían ser defendidas más que nunca en cualquier otro punto de la historia, y esta defensa debía hacerse a través del arte, de la literatura. Es por ello que su obra habla de los profundos problemas europeos, occidentales, tanto en la sátira a la cultura alemana que desembocaría en el nazismo, como lo fue el Dr. Faustus, como la Europa en vísperas de guerra y donde el tiempo se detiene en el sanatorio de la montaña mágica. El tiempo, como elemento fundante, fue también un punto clave en la obra de Thomas Mann, tiempo activo de la vida real y un tiempo suspendido, casi mítico, como ocurre también en José y sus hermanos, 4 novelas que narran la historia de José, el hijo de Jacob, José, el soñador. Mann fue criticado por escribir una obra situada en un tiempo primitivo, un tiempo bíblico, mientras Europa se sumía en la guerra. Sin embargo, en efecto, José y sus hermanos hablan de un tiempo primitivo, es verdad, un tiempo lleno de mitos fundacionales que han avanzado en la civilización, los mismos que, de acuerdo a la interpretación, podrían terminar en totalitarismos o en justificaciones para cualquier barbarie, tanto por parte del que solo busca motivos en el pasado, como del que solo busca razones en el presente. En palabras del filósofo Stanislao Zuleta, nunca hubo una obra más actual para la guerra y la crisis occidental que esta. De esta manera, los personajes de Thomas Mann trascienden cualquier época y por ello forman parte de cualquier canon literario. Portador de una prosa sobria y poética, con dosis de una depurada y elegante ironía, Mann bebía de las tradiciones literarias del siglo XIX, pero pronto encontró que la tradición decimonónica no podría hacerle frente a las recién nacidas preguntas del siglo XX. Pues recordemos que la humanidad no ha cambiado tanto como podría pensarse. Seguimos enamorándonos, seguimos matando, seguimos sintiendo celos, alegría, amistad, bondad, odio. Tanto en el tiempo de José y sus hermanos, como en el antiguo Egipto, como en la Grecia clásica o como en este año. Todas las variantes imperfectas y constantes de la condición humana. Lo único que ha variado son las preguntas sobre nosotros mismos y, sobre todo, la manera de abordarlas. Por ello, Mann, en un principio, sin apartarse de la tradición del realismo, abrió formas narrativas hacia el nuevo siglo, a través de una sátira sutil pero afilada. Mann estudió el alma de Europa, encontró sus contradicciones y se preguntó por ella en una nueva y valiente narrativa. Thomas Mann fue reconocido en 1929 con el Premio Nobel de Literatura. A continuación, y del canal de Jornada Semanal, presentamos un análisis de su obra y las características de sus personajes. 3 obras le habrían bastado al célebre narrador alemán Thomas Mann, Premio Nobel de Literatura en 1929, para ser considerado como una de las figuras más relevantes de la literatura. Y no solo en lengua germana, las novelas cortas, Los Buddenbrook y La montaña mágica, así como la novela breve, La muerte en Venecia, acaso la más conocida en virtud del estupendo filme homónimo dirigido por Luchino Visconti. Como pocos, en su dilatada obra, Mann exploró a fondo los abismos del alma humana y entre ellos los muy profundos de la soledad, el encierro y la angustia de atestiguar el paso o la aparente inmovilidad del tiempo. La muerte en Venecia, que como la montaña mágica tiene en el quebranto de la salud y en el contagio virulento uno de sus centros de gravedad. En el primer caso se trata del cólera, en el segundo de la tuberculosis. La dialéctica que ronda la literatura de Mann cumple a su vez un papel doble. Da pie al despliegue de la ironía, o quizá mejor, es la propia, infaltable ironía a la vez que abre los cauces para el drama y para la puesta en el tablero de la confrontación de ideas. La ronda de la enfermedad y de la muerte naturalmente acentúa los matices de la vida, la entrega a cada uno de sus dueños. Para Mann, la escritura fue una suerte de imperativo categórico kantiano.
de acuerdo, según sus propias palabras, con su formación protestante. Thomas Mann inaugura sus reflexiones sobre el tiempo. En realidad, y aquí sí puede afirmárselo, lo que hacen los personajes de Thomas Mann, encerrados por voluntad propia en busca de cura y de fortaleza, es asomarse a la fija y movediza naturaleza del tiempo. Enclaustrados, miran delante de su horizonte, más cercano que lejano, cómo el tiempo se entrecruza siempre y siempre, de manera extraña, con el espacio. Mann pone sus preocupaciones, sus reflexiones y sus ideas en la mente de sus personajes. Con gracia y con soltura, Mann hace ver al lector que él mismo comparte aquella condición. Es un testigo de la historia que nos cuenta, de la que no conoce más que lo que va ocurriendo, en dos planos diferentes y complementarios uno del otro. En este segmento del programa y en la voz de Andrés Restrepo Gil, un fragmento del discurso que pronunció Thomas Mann al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1929. Ahora mi turno para agradecerles ha llegado y no necesito decirles cuánto he esperado por eso. Pero desgraciadamente en este momento de la verdad temo que esas palabras fallen mis sentimientos como a menudo sucede con los nacidos no oradores. Todos los escritores pertenecen a la clase de los no oradores. El escritor y el orador no son solo diferentes, sino que están en oposición porque su trabajo y el logro de sus efectos proceden de diferentes maneras. En particular, el escritor convencido es instintivamente repelido desde un punto de vista literario, por el carácter improvisado y no comprometido de todo hablar, así como por ese principio de economía que deja muchas y en efecto decisivas lagunas que deben ser llenadas por los efectos de la personalidad del orador. Pero mi caso se complica a causa de las dificultades temporales que virtualmente han condenado mi improvisada oratoria. Me refiero, por supuesto, a las circunstancias en que he sido puesto por ustedes, caballeros de la Academia Sueca, circunstancias de maravillosa confusión y exuberancia. En verdad, no tenía idea de los estruendosos honores que tienen para entregar. Yo tengo una naturaleza épica, no dramática. Mi disposición y mis deseos claman por paz para enredar mi hilo, claman por un ritmo constante en vida y arte. No es de extrañar que si los dramáticos fuegos artificiales se estrellaron desde el norte contra este ritmo constante, se hayan reducido mis habilidades retóricas incluso por debajo de sus usuales limitaciones. Desde que la Academia Sueca hizo pública su decisión, he tenido que vivir en una festiva intoxicación, un encantador patas arriba, y no puedo ilustrar sus consecuencias en mi mente, o en mi alma mejor que enseñándolo. Un bonito y curioso poema de amor escrito por Goethe. Está dirigido a Cupido mismo, y la línea que tengo en mente va así. Tú cambiaste mi aparato de lugar y lo dejaste mal ubicado. Por lo tanto, el premio Nobel ha forjado una confusión dramática sobre las cosas de mi épico hogar, y seguramente no estoy siendo impertinente si comparo los efectos del premio Nobel en mí con aquellos que la pasión ejerce en la vida humana bien ordenada. Y sin embargo, qué difícil es para un artista. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El programa de hoy lo dedicamos a la celebración del centenario de una de las obras más conocidas del autor alemán Thomas Mann. Se trata de La montaña mágica, que transcurre en un sanatorio de tuberculosos en una montaña de los Alpes suizos. El protagonista de la novela es Hans Castorp, un joven que acude al sanatorio para ver a su primo Joaquín. Lo que no sabe Castorp es que una vez allí no volverá a salir hasta dentro de 7 años, periodo que abarca la novela, que es en sí misma un retrato de la enfermedad europea que explotó durante la Primera Guerra Mundial. Empezamos con una biografía del autor. Estas notas las tomamos del canal de Boca en Boca. Aquí nos relatan algunos hechos y fechas de la vida del autor alemán. Thomas Mann nació en Alemania, Lübeck, en 1875 y murió en Zúrich, Suiza, en 1955.
Desde que Hitler subió al poder en 1933, vivió en Suiza y posteriormente en Estados Unidos, donde ejerció como profesor de literatura durante la Segunda Guerra Mundial. Fue Premio Nobel de Literatura en 1929. Criado en Lübeck, en el seno de una familia de la alta burguesía, fue autodidacta, pues con el desplazamiento de la familia y su poca inclinación por los estudios académicos, no llegó a finalizar el bachillerato. En 1905, con 30 años, se casó con Katia Pringstheim, hija de una prominente familia judía de intelectuales y artistas. Su padre era un famoso matemático y ella misma, algo excepcional para la época, cursó matemáticas también. Los Mann tuvieron 6 hijos. De tendencia conservadora, fue antinazi. Los consideraba un disparate con esvástica. Para complementar la visión sobre su vida, traemos estas notas de Literatura para Todos, en la que nos presentan algunas relaciones entre su vida y su obra. Thomas Mann nació en 1875, hijo de una acaudalada y antigua familia de comerciantes de la ciudad alemana de Lübeck. Esta crianza burguesa sería determinante en toda su vida y obra. Utilizaría personajes de su entorno para tejer sus hilos literarios, como los Buddenbrook, sobre su familia, y Tonio Kröger, sobre él mismo, su juventud y la oposición entre la vida mundana y el arte. Mann debía heredar el comercio de cereales, tal como lo había heredado su padre. Debía ser, como lo fue también su personaje, Thomas Buddenbrook, otro eslabón más en la cadena, un simple hierro para darle continuidad a la costumbre. Sin embargo, el joven Thomas Mann se sabía distinto desde sus primeros años. Rico, en una alta posición social, veía con desconfianza su temprana vocación de artista como un síntoma de una enfermedad, de una ruptura con la vida tranquila y burguesa que le pertenecía. Era mal estudiante, no por rebelde ni por agresivo, sino porque nunca pudo aceptar ninguna disciplina externa. Ahora bien, es sabido que años después, cuando fuera escritor, portaría una disciplina rayana en lo obsesivo al momento de hacer su trabajo, pero por entonces, y en realidad para siempre, todo yugo que no tuviera que ver con su arte o que le fuera externo, representaría para él un oficio insoportable y aburrido que solo podría inspirarle pereza. A decir verdad, solo le interesaba contar y escuchar historias. No hacía nada en el colegio y nadie le auguraba ningún futuro. La vida dedicada al arte no parecía posible, pero también sabemos que la vida no le propone a nadie que sea artista. Propone otros oficios, la psicología, el derecho, la ingeniería, la medicina. Pero el arte no es una propuesta, ni tampoco una obligación. Mann, perdido en un mundo burgués que ya le había trazado a la comunidad de un destino, es decir, el de ser un eslabón más en la cadena familiar, tener hijos, más eslabones y vivir haciendo el mínimo esfuerzo posible. ¿Acaso en un último esfuerzo por encontrar disciplina, se inscribió en la academia militar? Pero la disciplina de los soldados le resultó todavía más insoportable que la de la escuela. Del canal Literatura para Todos tenemos una presentación sobre Mann y su escritura, tono, temas, inquietudes, preguntas y actualidad de su obra. Un panorama que, esperamos, le resulte útil para dibujar un mapa y aproximarse a la obra de este escritor alemán. Bienvenidos a Literatura para Todos. El día de hoy hablaremos sobre el escritor alemán Thomas Mann, una de las principales referencias históricas y literarias del siglo XX, ganador del Premio Nobel en 1929, el autor de La muerte en Venecia, Los Buddenbrook, la tetralogía bíblica de José y sus hermanos, Dr. Faustus y, sin duda alguna, su obra más conocida, La montaña mágica, se erigiría también como un defensor de los valores occidentales en el crisol de los totalitarismos en los que se sumió Europa, en la barbarie de la Gran Guerra de 1914, y en la pérdida de la civilización a nombre de la violencia. Para Mann, la civilización y la cultura debían ser defendidas más que nunca en cualquier otro punto de la historia. Y esta defensa debía hacerse a través del arte, de la literatura. Es por ello que su obra habla de los profundos problemas europeos, occidentales, tanto en la sátira a la cultura alemana que desembocaría en el nazismo, como lo fue el Dr. Faustus, como la Europa en vísperas de guerra, y donde el tiempo se detiene en el sanatorio de la montaña mágica. El tiempo, como elemento fundante,
fue también un punto clave en la obra de Thomas Mann, tiempo activo de la vida real y un tiempo suspendido, casi mítico, como ocurre también en José y sus hermanos, 4 novelas que narran la historia de José, el hijo de Jacob, José, el soñador. Mann fue criticado por escribir una obra situada en un tiempo primitivo, un tiempo bíblico, mientras Europa se sumía en la guerra. Sin embargo, en efecto, José y sus hermanos hablan de un tiempo primitivo, es verdad, un tiempo lleno de mitos fundacionales que han avanzado en la civilización, los mismos que, de acuerdo a la interpretación, podrían terminar en totalitarismos o en justificaciones para cualquier barbarie, tanto por parte del que solo busca motivos en el pasado, como del que solo busca razones en el presente. En palabras del filósofo Estanislao Zuleta, nunca hubo una obra más actual para la guerra y la crisis occidental que esta. De esta manera, los personajes de Thomas Mann trascienden cualquier época y por ello forman parte de cualquier canon literario. Portador de una prosa sobria y poética, con dosis de una depurada y elegante ironía, Mann bebía de las tradiciones literarias del siglo XIX, pero pronto encontró que la tradición decimonónica no podría hacerle frente a las recién nacidas preguntas del siglo XX. Pues recordemos que la humanidad no ha cambiado tanto como podría pensarse. Seguimos enamorándonos, seguimos matando, seguimos sintiendo celos, alegría, amistad, bondad, odio, tanto en el tiempo de José y sus hermanos, como en el antiguo Egipto, como en la Grecia clásica o como en este año. Todas las variantes imperfectas y constantes de la condición humana. Lo único que ha variado son las preguntas sobre nosotros mismos y, sobre todo, la manera de abordarlas. Por ello, Mann, en un principio, sin apartarse de la tradición del realismo, abrió formas narrativas hacia el nuevo siglo, a través de una sátira sutil pero afilada. Mann estudió el alma de Europa, encontró sus contradicciones y se preguntó por ella en una nueva y valiente narrativa. Thomas Mann fue reconocido en 1929 con el Premio Nobel de Literatura. A continuación, y del canal de Jornada Semanal, presentamos un análisis de su obra y las características de sus personajes. 3 obras le habrían bastado al célebre narrador alemán Thomas Mann, Premio Nobel de Literatura en 1929, para ser considerado como una de las figuras más relevantes de la literatura. Y no solo en lengua germana, las novelas cortas Los Bodenbrock y La montaña mágica, así como la novela breve La muerte en Venecia, acaso la más conocida en virtud del estupendo filme homónimo dirigido por Luchino Visconti. Como pocos, en su dilatada obra, Mann exploró a fondo los abismos del alma humana y entre ellos los muy profundos de la soledad, el encierro y la angustia de atestiguar el paso o la aparente inmovilidad del tiempo. La muerte en Venecia, que como la montaña mágica tiene en el quebranto de la salud y en el contagio virulento uno de sus centros de gravedad. En el primer caso se trata del cólera, en el segundo de la tuberculosis. La dialéctica que ronda la literatura de Mann cumple a su vez un papel doble. Da pie al despliegue de la ironía, o quizá mejor, es la propia, infaltable ironía, a la vez que abre los cauces para el drama y para la puesta en el tablero de la confrontación de ideas. La ronda de la enfermedad y de la muerte naturalmente acentúa los matices de la vida, la entrega a cada uno de sus dueños. Para Mann, la escritura fue una suerte de imperativo categórico kantiano, de acuerdo, según sus propias palabras, con su formación protestante. Thomas Mann inaugura sus reflexiones sobre el tiempo. En realidad, y aquí sí puede afirmárselo, lo que hacen los personajes de Thomas Mann, encerrados por voluntad propia en busca de cura y de fortaleza, es asomarse a la fija y movediza naturaleza del tiempo. Enclaustrados, miran delante de su horizonte, más cercano que lejano, cómo el tiempo se entrecruza siempre y siempre, de manera extraña, con el espacio. Mann pone sus preocupaciones, sus reflexiones y sus ideas en la mente de sus personajes. Con gracia y con soltura, Mann hace ver al lector que él mismo comparte aquella condición. Es un testigo de la historia que nos cuenta, de la que no conoce más que lo que va ocurriendo, en 2 planos diferentes y complementarios uno del otro. En este segmento del programa y en la voz de Andrés Restrepo Gil, un fragmento del discurso que pronunció Thomas Mann al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1929. Ahora mi turno para agradecerles ha llegado y no necesito decirles cuánto he esperado por eso. Pero desgraciadamente en este momento de la verdad temo que esas palabras fallen mis sentimientos como a menudo sucede con los nacidos no oradores. Todos los escritores pertenecen a la clase de los no oradores.
El escritor y el orador no son solo diferentes, sino que están en oposición porque su trabajo y el logro de sus efectos proceden de diferentes maneras. En particular, el escritor convencido es instintivamente repelido desde un punto de vista literario, por el carácter improvisado y no comprometido de todo hablar, así como por ese principio de economía que deja muchas y en efecto decisivas lagunas que deben ser llenadas por los efectos de la personalidad del orador. Pero mi caso se complica a causa de las dificultades temporales que virtualmente han condenado mi improvisada oratoria. Me refiero, por supuesto, a las circunstancias en que he sido puesto por ustedes, caballeros de la Academia Sueca, circunstancias de maravillosa confusión y exuberancia. En verdad, no tenía idea de los estruendosos honores que tienen para entregar. Yo tengo una naturaleza épica, no dramática. Mi disposición y mis deseos claman por paz para enredar mi hilo, claman por un ritmo constante en vida y arte. No es de extrañar que si los dramáticos fuegos artificiales se estrellaron desde el norte contra este ritmo constante, se hayan reducido mis habilidades retóricas incluso por debajo de sus usuales limitaciones. Desde que la Academia Sueca hizo pública su decisión, he tenido que vivir en una festiva intoxicación, un encantador patas arriba, y no puedo ilustrar sus consecuencias en mi mente o en mi alma mejor que enseñándolo. Un bonito y curioso poema de amor escrito por Goethe. Está dirigido a Cupido mismo y la línea que tengo en mente va así. Tú cambiaste mi aparato de lugar y lo dejaste mal ubicado. Por lo tanto, el premio Nobel ha forjado una confusión dramática sobre las cosas de mi épico hogar, y seguramente no estoy siendo impertinente si comparo los efectos del premio Nobel en mí con aquellos que la pasión ejerce en la vida humana bien ordenada. Y sin embargo, qué difícil es para un artista aceptar sin recelos tales honores como los que ahora se despliegan sobre mí. ¿Existe un artista decente y autocrítico que no tenga una conciencia inquieta sobre ellos? Solo un punto de vista suprapersonal, supraindividual, ayudará en tal dilema. Siempre es mejor deshacerse del individuo, particularmente en tal caso. Goethe, orgulloso, dijo una vez: solo los bribones son modestos. Esa es la palabra de un gran señor que buscaba disociarse a sí mismo de la moral de los subalternos e hipócritas. Pero, damas y caballeros, esta difícilmente es toda la verdad. Hay sabiduría e inteligencia en la modestia, y sería un tonto idiota que, de hecho, encontraría una fuente de vanidad y arrogancia en los honores que me han concedido. Hago bien al poner este premio internacional, que por alguna posibilidad me fue dado, a los pies de mi país y de mi pueblo. Ese país y ese pueblo, a la que los escritores como yo se sienten más cercanos hoy que en el cenit de su estridente imperio. Del portal Libro Minuto de Mauricio Marín y Cal tenemos una presentación de la obra centenaria La montaña mágica. En esta nota nos cuentan detalles de su trama, los elementos que la hacen entrañable y su importancia para la literatura. Si hay algo que sorprende a quienes hemos acumulado años dándole vueltas a la idea de enfrentarnos a La montaña mágica de Thomas Mann, un libro que impone no solo por su volumen, sino por el lugar